El Morral del Cazador. Muy buenos días, morraleros y morraleras, seáis todos bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético. Bienvenidos al Morral número 196, primer programa de este mes de diciembre, y casi sin darnos cuenta nos hemos presentado en el último mes del año, de este extraño año, y como es lógico, pues con el mes de diciembre llega el frío del invierno. De hecho, desde hoy mismo estamos ya inmersos en eso que ahora le llaman olas de frío, olas polares, que de siempre, bueno, pues han sido temporales típicos de la estación en la que estamos, aunque todavía no estemos en invierno como tal. Astronómicamente sí que estamos en invierno porque entra el 1 de diciembre, pero sabéis que oficialmente pues entra el 21 o el 22 de diciembre. Y a ver si el invierno sigue el patrón de la primavera, del verano y del otoño, que después de muchos años han vuelto a ser como antaño. Y no sé si tendrá algo que ver, por ejemplo, pues que el tráfico aéreo ha disminuido mucho y hay menos aviones por el cielo que contaminan. No lo sé, pero sea lo que sea y sea cual sea el motivo, nadie puede negar la evidencia de que este año climatológicamente está siendo bastante bueno. Y como dice mi buen amigo Miguel Alonso Valdivieso, estamos en un año que nos va a servir de experimento, un año experimental para ver de qué manera ha afectado y afectan los confinamientos totales que sufrimos en la primavera o los confinamientos perimetrales u autonómicos del otoño. Confinamientos en los que, bueno, pues el monte ha estado más tranquilo, ha estado más en silencio que nunca, al menos en las zonas más inaccesibles, porque en las zonas en las que, bueno, pues tienen grandes núcleos urbanos cerca, las zonas naturales que están cerca de ciudades, pues se han llenado de gente, unos a respirar aire puro, otros con las bicis, otros con las setas, otros a hacer senderismo, pero bueno, exceptuando esto, el monte, el campo ha estado más en silencio que nunca, y habrá que ver de qué manera afecta a las becadas, por ejemplo, a las migratorias, a los zorzales, que están sufriendo algo de menos de presión, o a los bandos de perdices que, por ejemplo, se van a quedar sin tocar este año, o a las poblaciones de corzo que se han quedado sin cazar, sin gestionar durante la pasada campaña corcera. Habrá que ver esta situación si afecta tanto para bien como para mal, porque habrá especies que salgan beneficiadas, pero también hay que pensar en los daños a la agricultura o a los ganaderos con las enfermedades que transmiten algunos ungulados, o en la posibilidad de aumentos de accidentes por desplazamientos de poblaciones de animales buscando nuevos territorios donde no haya masificación de los mismos. Otro aspecto muy importante, y esto ya es una opinión personal, es el tema de la carne de caza y su nula cotización, que ha afectado mucho el tema de que no haya cotización en las lonjas de carnes, ya que va a ser un aspecto que va a beneficiar y mucho a las poblaciones de ciervas que lo venían pidiendo a gritos, ya que en algunas zonas casi la habían exterminado, tal cual, por aquello de sacarle mayor rendimiento económico a las monterías por parte de algunas orgánicas y monteros. Así que bueno, pues habrá que estudiar los datos que nos arrojen este año, que se está acabando, y tomar nota, porque como decimos, quizás hay aspectos que nos sorprendan, aspectos en los que quizás pensemos que lo estamos haciendo bien y no sea así, y viceversa. De momento, por ejemplo, la Asociación del Corzo Español ha puesto en marcha un estudio sobre la influencia de la COVID-19 en la caza del corzo macho, con la colaboración de cotos y particulares, por lo cual, bueno, pues no soy el único que piensa que este año es un año importante en el que se pueden sacar conclusiones de si se caza demasiado o se caza de menos, que si hay cupos o no hay cupos, o hay que reducirlos o hay que aumentarlos. Un año experimental, amigos del Morral. La naturaleza nunca dejará de sorprendernos. Y dicho esto, ¿qué os he preparado para hoy? Bueno, pues en primer lugar, y como siempre, las noticias de la mano del portal CazaWorld. Y a continuación vamos a hacer un repaso a la situación de la caza en España de cara al puente y a estos próximos días que tenemos por delante, para que estéis informados de restricciones de movilidad, horarios o toques de queda
para ir a cazar de forma segura y tranquila, que parece muchas veces que somos delincuentes y vamos con ese miedo que no deberíamos de tener. Así que haremos ese repaso actualizado por comunidades y en segundo lugar nuestra tertulia morralera, que esa no puede fallar, que va a ser muy de actualidad, y es que vamos a tratar el tema de la prohibición de cazar y gestionar cinegéticamente los parques nacionales, con dos miembros de la Fundación Artemisan, Carlos Sánchez, su director de investigaciones, y con Jorge Bernat, de Bernat y Asociados, gabinete jurídico y director del departamento jurídico de Artemisan. ¿Por qué? Pues porque a partir de mañana, día 5 de diciembre, esta prohibición entra en vigor y son muchos los aspectos, muchos puntos los que se van a ver afectados. Poblaciones de ungulados, economía de los pueblos, conservación del hábitat, etcétera, etcétera. Así que tanto Carlos como Jorge nos van a sacar de dudas y van a analizar la situación en la que quedan los parques nacionales. Así que ya sabéis, si parpadeáis, os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Vamos a las noticias. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes, Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. Y vamos ya con las noticias más importantes de la semana y lo hacemos como siempre de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde estar informado de la actualidad cinegética y donde vamos a encontrar reportajes de análisis de artículos y productos de caza con los mejores vídeos de reportajes de jornadas de caza. Estos días podéis seguir disfrutando de varios vídeos, entre los que destacamos un reportaje de caza buscando grandes jabalíes en Rumanía en compañía de Michel Colla y que inmortalizó mi compañero Daniel Puerta, al que desde aquí mandamos un caluroso abrazo. O por ejemplo un vídeo recechando corzos en alta montaña acompañando a Juan Carlos Calvo y Antonio Adán, en el que ponen a prueba ese Sauer S101 Highland XTC. Todos estos reportajes y muchos más que están a punto de salir los podéis encontrar y disfrutar en www.cazaworld.com, donde podemos leer que detienen a dos furtivos infraganti que habían capturado 20 aves protegidas. El 21 de noviembre, el guarda rural jienense Carlos Enrique López, junto a una patrulla del Seprona de la Comandancia de Linares, detuvieron infraganti a dos furtivos que tenían colocadas más de 30 cepos para la captura de aves. Por el tiempo perdido en el confinamiento, Castilla-La Mancha concede la prórroga de la licencia de caza. Esto solo será posible en el caso de las licencias que estén actualmente en vigor, en ningún caso para las caducadas anteriormente o actualmente. En Andalucía, detenidos por participar en una montería sin licencia ni permiso de armas. Los dos hombres fueron interceptados por la Guardia Civil y no presentaron ni licencia ni permiso de armas. Habían abatido presuntamente un venado y tuvieron que ser requeridos varias veces hasta que entregaron las armas ocultas en el monte. Nace el libro de la caza y conservación para los niños que quieran introducirse en la actividad cinegética y conocerla de cerca. Juan Iranzo muestra en este libro los valores del mundo cinegético, las distintas especies de animales que se cazan y las que no, y las principales normas que rigen la naturaleza. Está enfocado para la lectura de los más pequeños de la casa. El libro puedes adquirirlo por 12 € en la página www.tiendacultoro.com.
la agrupación de profesionales del turismo cinegético y turismo rural de Campo de Montiel, así como la mayoría de pequeñas y medianas empresas de la actividad económica de esta comarca, han emitido un comunicado donde solicitan a la Consejería de Desarrollo Sostenible la declaración de la caza en Castilla-La Mancha como actividad esencial ante la gravedad de la crisis sanitaria y la crisis económica que se deriva de ella. Peligran miles y miles de jornales y puestos de trabajo, así como la economía del medio rural y su estabilidad como comarca, ya que la actividad cinegética es parte esencial de la comarca de Campo de Montiel. La Junta de Andalucía tramita el Plan Andaluz de Caza en la comparecencia realizada tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno andaluz por parte del consejero de la Presidencia de Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha anunciado la tramitación del Plan Andaluz de Caza que cubrirá a un motor económico que genera más de 45.000 empleos, de los que unos 12.000 son directos. Animalistas de Castilla-La Mancha presentan una querella criminal contra la movilidad de los cazadores. Tras la resolución publicada hace unas semanas por la Consejería permitiendo a los cazadores la entrada y salida del territorio de la comunidad para ejercer la actividad cinegética en caso de sobrepoblación, los animalistas, ¿qué hacen? Pues emprenden la vía legal e intentan paralizarlo con una querella criminal. Es lo que tenemos con esta gente. Buenas, somos Armería La Gacela, estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31, nos dedicamos principalmente a la caza, a la pesca, a la hípica. Nuestro teléfono de contacto es el 639 60 10 93 y nuestro WhatsApp es el 65869 3101. Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono, como en nuestra web armerialagacela.com, como en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos y les esperamos. El morral del cazador. Bueno, pues como os comentaba en el editorial, y con esta música de Misión Imposible, porque es lo que parece que se está convirtiendo la actividad cinegética en una misión imposible, con tantas restricciones a la movilidad, con horarios, con toques de queda. Bueno, pues antes de dar paso a nuestra tertulia morralera, que nos están esperando ya Carlos y Jorge, como os he comentado, vamos a hacer este repaso actualizado de cómo está el tema de la movilidad y restricciones para cazar por las distintas comunidades autónomas. Creo que de verdad es de sumo interés para todos conocer lo que se puede hacer y lo que no se puede para prevenir sustos, multas y denuncias, que además las están habiendo de verdad. Puede que nos libremos una vez, que nos la juguemos y libremos, pero al final lo están controlando y mucho, tanto en monterías como en jornadas de caza menor, así que pues no está de más estar informado. La situación actualizada por comunidades autónomas, empezamos por Andalucía. Tienen confinamiento perimetral autonómico y municipal hasta el 10 de diciembre. El horario de toque de queda es de 10 de la noche a 7 de la mañana y la caza no ha sido declarada como actividad esencial. Los municipios confinados solo se puede cazar dentro del término municipal, cualquier modalidad de caza, pero luego están permitidos los desplazamientos dentro de la propia autonomía para todas las modalidades de caza mayor y para el control de población de conejos. En Aragón, confinamiento perimetral autonómico y provincial, sí, hasta el 20 de diciembre, el horario de toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana, la caza no está declarada como actividad esencial. Y la situación de actividad cinegética, bueno, pues municipios y provincias no confinados, pues se permiten los desplazamientos para cazar a zonas no confinadas por toda la comunidad. Municipios confinados, los cazadores residentes solamente pueden cazar dentro del término confinado. Permitidos los desplazamientos para el control de poblaciones de conejo, jabalí, corzo, ciervo y cabra montés. En Asturias, confinamiento perimetral autonómico sí, desde el 28 de octubre, y a nivel municipal las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés y algunos otros concejos. Hora de toque de queda sí, de 10 de la noche a 6 de la mañana. La caza, actividad esencial, sí, para el confinamiento de las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés. Los municipios no confinados,
pues permitidos los desplazamientos para cazar a zonas no confinadas por toda la comunidad, y los municipios confinados, los cazadores, como hemos dicho, sí pueden salir de los 3 núcleos urbanos para cazar. Cantabria, confinamiento perimetral autonómico y municipal, sí, hasta el 16 de diciembre, toque de queda de 10 a 6, de 10 de la noche a 6 de la mañana, a la caza declarada como actividad esencial, no, y para la caza se autoriza la movilidad de los cazadores por toda la autonomía para la caza mayor debidamente autorizado. En los cotos se realizarán las cacerías previstas en el calendario aprobado y podrán asistir los socios del coto que sean de otro municipio para las batidas de jabalí. Y para las becadas y libres, pues se puede cazar dentro del municipio y en los limítrofes. Canarias, no hay confinamiento perimetral, no hay toque de queda, la caza no está declarada como esencial, pero la actividad cinegética permitidos los desplazamientos para cazar por toda la comunidad autónoma. Castilla-La Mancha, tienen confinamiento perimetral autonómico, se mantendrá el cierre perimetral de la comunidad durante todo el mes de diciembre y solo permitirá la movilidad los días 24 y 31 de diciembre. Toque de queda desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. La caza no está declarada como actividad esencial y la actividad cinegética, la situación es que municipios y provincias no confinados permitidos desplazamientos para cazar a zonas no confinadas por toda la comunidad. Y los municipios confinados, los cazadores residentes, solamente pueden cazar dentro del término municipal. Se permiten los desplazamientos para la entrada y salida de Castilla-La Mancha, siempre y cuando la comunidad o localidad de origen no estén confinados, para practicar la caza en terrenos cinegéticos que cuenten con autorizaciones expresas para la gestión de especies cinegéticas con riesgo de sobreabundancia, como son el jabalí, ciervo, corzo, cabra montés, gamo, muflón y arrui, y para caza menor, el conejo. Se necesitará tener un justificante del titular cinegético o organizador de la cacería en el que se indique la fecha de la cacería y el terreno cinegético en el que se celebra. Y solo podrán desplazarse, como hemos dicho, a Castilla-La Mancha o desde Castilla-La Mancha por esta causa las personas o personas que participen en la cacería sin acompañantes. Castilla-León, confinamiento perimetral autonómico, sí, hasta el 17 de diciembre. Hora de toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. La caza declarada como actividad esencial, no. La situación para la actividad cinegética, municipios y provincias no confinados, permitidos desplazamientos para cazar a zonas no confinadas por toda la comunidad. Municipios confinados, los cazadores solamente pueden cazar dentro de su término municipal. La limitación de cierre perimetral y de territorios de Castilla y León no se aplica para todas las modalidades de caza practicadas sobre especies cinegéticas causantes de daños como son jabalí, ciervo, conejo y corzo, tanto para el ejercicio de la caza en las modalidades aprobadas en el plan cinegético como para la realización de acciones de control poblacional. No se aplica, repito, no se aplica la limitación de horario nocturno para la modalidad de esperas a guardos nocturnos de jabalí, y no se aplica la limitación de cierre perimetral y de territorios de Castilla y León para todas las acciones de control poblacional de jabalí, ciervo, conejo y corzo, siempre es que estén autorizadas por medio ambiente, o sea, es decir, que desde fuera de Castilla y León se puede acceder a Castilla y León para este tipo de acciones de control de poblacionales de jabalí, ciervo, conejo y corzo con la debida autorización. Cataluña, confinamiento perimetral y municipal, sí, hasta el 21 de diciembre. Toque de queda de 10 a 6 de la mañana, de 10 de la noche a 6 de la mañana. La caza declarada como actividad esencial, no. Y la situación para cazar, permitidos los desplazamientos por municipios y provincias no confinados con las siguientes salvedades: caza individual y colectiva, tanto de menor y mayor, se pueden practicar libremente por el territorio de Cataluña durante la semana de lunes a jueves, durante el fin de semana solo en el municipio de residencia y en el limítrofe, sin perjuicio de las limitaciones del toque de queda. Las batidas y otras actuaciones con autorización excepcional de caza durante la semana como durante el fin de semana sin restricciones de movilidad dentro de Cataluña. Las actuaciones ordinarias sobre el jabalí se pueden practicar sin restricciones con una comunicación sencilla hecha con 24 horas de antelación. Ceuta. Confinamiento perimetral, sí. Los fines de semana, el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana. La caza actividad esencial, no.
y bueno, pues permitidos todos los desplazamientos para cazar por todo el territorio. Comunidad de Madrid, confinamiento perimetral autonómico, sí, desde hoy 4 hasta el 14 de diciembre. Toque de queda desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. La caza declarada como actividad esencial, no. Y la situación de la actividad cinegética, bueno, pues municipios no confinados, permitidos desplazamientos por toda la comunidad a zonas no confinadas, y de los municipios confinados, pues los cazadores residentes solo pueden cazar dentro del término municipal. Comunidad Valenciana, confinamiento perimetral sí hasta el 9 de diciembre, horario de toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana, la caza no está declarada como actividad esencial, y para cazar municipios y provincias no confinados, permitidos desplazamientos por toda la comunidad a zonas no confinadas, y los confinados, pues los cazadores solamente, los municipios confinados, solamente los residentes pueden cazar dentro del término municipal. Extremadura, confinamiento perimetral autonómico, no, pero sí que hay algún municipio confinado. El toque de queda de 12 a 6 de la mañana, la caza no es declarada como actividad esencial, y al ser una comunidad que no está confinada, los cazadores extremeños de zonas no confinadas pueden desplazarse a cazar a cualquier punto de España no confinado, y los municipios confinados, pues lo mismo de todos, cazadores residentes solamente dentro del término municipal. Galicia, confinamiento perimetral autonómico, no, pero sí que tienen confinamientos de varios municipios. Toque de queda de 11 a 6 de la mañana. La caza no está declarada como actividad esencial, y lo mismo, municipios y provincias no confinados, permitir los desplazamientos para cazar a zonas no confinadas por toda la comunidad, y los municipios confinados, los cazadores podrán entrar y salir de las áreas con restricciones territoriales para acciones colectivas de caza sobre jabalí o lobo. Islas Baleares, no hay confinamiento perimetral, toque de queda de 12 a 6 de la mañana, la caza no es actividad esencial, y los municipios no confinados, desplazamientos por toda la comunidad a zonas no confinadas para cazar, y los confinados, los cazadores no federados, solo pueden cazar dentro del término municipal al que pertenecen. Los cazadores federados sí pueden moverse de un municipio a otro. La Rioja, confinamiento perimetral autonómico sí hasta el 19 de diciembre, y el municipio de Arnedo cerrado. La caza no está declarada como actividad esencial, y para los municipios no confinados, pues se permiten los desplazamientos dentro de la autonomía a zonas no confinadas. Con los municipios confinados, los cazadores solamente dentro de su municipio, de su término, pueden cazar, y permitidas las salidas de Logroño y Arnedo para acudir a cacerías de control de especies de caza mayor desde el 20 de noviembre. Navarra, confinamiento perimetral autonómico, sí, hasta el 18 de diciembre, toque de queda de 11 a 6 de la mañana, caza declarada esencial, no, y bueno, pues lo mismo de todo, municipios no confinados, permitidos desplazamientos para cazar a zonas no confinadas por toda la comunidad autónoma, y municipios confinados solamente los pueden cazar los residentes dentro del término municipal. País Vasco, confinamiento perimetral autonómico municipal, sí, hasta el 10 de diciembre. Toque de queda de 11 a 6 de la mañana. Caza declarada como actividad esencial, no. Y de los municipios confinados, permitida la caza dentro de los límites municipales, y permitidos los desplazamientos para cazar en municipios limítrofes. En Vizcaya, con permiso específico de la Diputación, se permiten desplazarse por toda la provincia batidas de jabalí. Guipúzcoa declara como actividad necesaria la caza de jabalí y corzo, y por tanto permite la movilidad de los cazadores para la caza de estas especies, y Álava declara la caza del jabalí como actividad necesaria, permitiendo la movilidad de los cazadores autorizados con permiso de la Diputación. Y terminamos con Murcia, confinamiento autonómico y de 45 municipios hasta el 9 de diciembre. El toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana. La caza no está declarada como actividad esencial. La situación de la actividad cinegética, solo pueden practicarse dentro de los municipios municipales la caza, cualquier modalidad. Desde el 23 de noviembre están permitidos los desplazamientos entre municipios y la entrada y salida de la región de Murcia para la realización de modalidades de caza que controlen la sobreabundancia de conejo, jabalí, cabra montés, ciervo, muflón y arrui en terrenos cinegéticos. De igual forma,
pues se podrá realizar el control de estas especies en terrenos no cinegéticos previa autorización de los cuerpos de agentes medioambientales. El Morral del Cazador. Afición de Campo, tu tienda online de ropa, textiles, artículos y complementos para la caza o para el campo, patrocina esta tertulia. Con todo tipo de textiles y complementos a vuestra disposición en www.aficiondecampo.com, que además podrás personalizar a tu gusto con el nombre de tu empresa o con el logo de tu sociedad de cazadores o grupo de redes sociales, en el número de teléfono y WhatsApp 633-908-608 o en www.aficiondecampo.com. Cabalga Diego Laínez al buen rey besar la mano y consigo se llevaba los 300 hijos dalgo. El Morral del Cazador. Entre ellos iba Rodrigo, el soberbio castellano. Todos caminan a mula, solo Rodrigo a caballo. Allegados son a Burgos, con el rey se han encontrado. Los que vienen con el rey, entre sí van razonando. Bueno, morraleros, vamos ya con la tertulia de hoy, y el tema, aunque no deja de ser de sumo interés y de suma importancia, es un tema triste y que marcará, de no haber otra vía u otra solución, un antes y un después en la gestión y el aprovechamiento de los recursos que nos proporciona la naturaleza. Como bien sabéis, a partir de mañana, sábado día 5 de diciembre, pues se hace oficial esa ley que, bueno, pues lleva prorrogándose varios años y que va a prohibir en un principio cualquier actividad cinegética o piscícola en cualquiera de los 15 parques nacionales repartidos por España. Una ruina para los pueblos y para los habitantes de estas zonas, y la condena a muerte incluso de su desaparición de varias fauna y flora de dichos parques. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que los que están encabezando esta cruzada para poder darle algo de cordura e intentar hacer reversible la situación? Que son nuestros amigos de la Fundación Artemisan, con su director de investigaciones a la cabeza, veterinario Carlos Sánchez. Muy buenas y bienvenido al Morral. Bien hallado, Javier. Gracias siempre por invitarnos. Hombre, el placer es mío de tener a una fundación, a un equipo como el vuestro, con tanto trabajo detrás y tanta dedicación por el mundo rural. Bueno, hacemos lo que podemos, y lo que nos deja. Un placer. Bueno, y también nos acompaña el equipo jurídico de la Fundación Artemisan, como son los amigos de Bernat y Asociados, con Jorge Bernat a la cabeza. Jorge, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿tú qué tal estás? ¿Qué tal lo llevas? Pues bien, estupendamente. Bien, es una situación complicada para todo, para la caza, para todo, pero bueno, se hace lo que se puede, pero bien. Y en la Fundación todos muy animados y muy bien, la verdad. Bueno, de eso se trata, que no decaiga el ánimo, porque como decaiga el ánimo en la Fundación, que yo creo que es la que más está tirando del carro hoy en día, yo creo que ya es el remate que nos quedaba. Pues sí, bueno, oye, se hace lo que se puede, como dice Carlos. Pues tenemos unos medios limitados, pero dentro de lo que podemos, pues hacemos el máximo esfuerzo, sí. Antes de entrar en materia, una pregunta que os hago los dos, y en relación al tema de los parques nacionales, ¿cuál fue y cuál es el objetivo por el cual se convierte un territorio, una zona en parque nacional? ¿Cuál es la finalidad de los parques nacionales? Carlos, no sé si quieres decirlo tú. Sí, bueno, así por decirlo rápido, pues el objetivo de esa protección es mantener, pues llama el ecosistema, el paisaje, pues que no se altere y evidentemente es unos paisajes, unos sitios muy particulares. Entonces eso es el objetivo de los parques nacionales, así un poco deprisa. Claro. Jorge, algo totalmente coherente con la gestión que hasta ahora se ha llevado a cabo y totalmente incoherente con la gestión que se quiere llevar ahora.
Efectivamente. Sí, ahí yo creo que el error viene de planteamiento. O sea, es decir, está muy bien que existan figuras de protección y que existan figuras de máxima protección como puede ser un parque nacional. Pero lo que no tiene mucho sentido es que esos parques se hagan sobre todo en terrenos que no sean públicos, ¿no? O sea, sean fincas de propiedad privada. Y ya no hablo de fincas particulares tipo Cabañeros, Monfragüe, sino también pues lo que en términos municipales, no como lo que tenemos aquí en nuestra sierra, ¿no? Que son términos de pueblos que de pronto se van a encontrar con una situación muy complicada. Entonces, además, yo creo que se han olvidado aquí nuestros legisladores de que la propia figura del Parque Nacional permite una sectorización, es decir, hay 4 tipos de categorías de parques nacionales y nosotros hemos ido al máximo, sin tener en cuenta que hay otros países que tienen parques nacionales donde sí que se puede hacer determinados aprovechamientos como es la caza o la pesca, ¿no? Entonces yo creo que esto, si se matizara, el problema se solucionaría. Carlos, ¿por qué el prohibir la gestión cinegética o piscícola? Nos vamos a centrar en la cinegética, que ya que estamos en el Morral, pero ambas gestiones, ¿por qué ahora el prohibirla en los parques nacionales? Bueno, esta es una reivindicación de hace bastantes años ya de ciertas entidades y ciertas personas que entienden que la caza y la pesca, aun siendo un uso tradicional reconocido legalmente, pues deben dejar de realizarse. Lo único que nos sorprende es que parece que hay unos motivos, vamos a decir, yo diría, pues ideológicos más que unos motivos prácticos, porque lo que vemos en muchos parques nacionales y bueno, pues Cabañeros, Monfragüe, Sierra de Guadarrama son, yo creo, los casos más claros, es que hay un problema de sobrepoblación o superpoblación, como lo quieras llamar, de ciertas especies de ungulados, ¿no? Entonces, no entendemos el por qué, vamos a decir, aplicar ese dogma. Luego, hace poco ha sido la conmemoración, el aniversario del Parque Nacional de Caballeros, de su creación, y claro, pues la gente dice es que es una pena la sobrepoblación que hay y deberíamos pues traer grandes predadores y bueno, pues vale, de acuerdo, pero es que lo que estamos viviendo y lo que llevamos viviendo durante muchos años es un problema brutal de pérdida de suelo, de sobreexplotación de recursos vegetales y precisamente que no se vaya a cazar, pues como que es un poco, yo diría, pues ahogar más todavía al enfermo. Entonces, sinceramente, pensamos que puede haber unos motivos más ideológicos que prácticos y científicos. ¿Se prohíbe cualquier aprovechamiento? Me refiero, forestal, no sé, recogida de setas, por ejemplo. ¿Entra todo en el mismo saco o solamente está centrado en lo que viene siendo el aprovechamiento cinegético y piscícola? No, depende. O sea, que ahí cada parque tiene unas limitaciones que vienen establecidas en su plan rector, ¿no?, de uso y gestión. Entonces, depende. Por ejemplo, en la Sierra de Guadarrama, que luego te matizaré un par de cosas que hay sobre el tema de las fechas, pero en la Sierra de Guadarrama sí que se permite un aprovechamiento forestal limitado, o un aprovechamiento ganadero limitado, también de recogida de setas en determinadas zonas, pero en otras es totalmente incompatible. En cambio, en otros parques pues hay más restricciones en ese sentido. O sea, todo depende, aunque la ley establece un marco, luego hay cada plan de gestión del parque establece las limitaciones concretas. Y luego también supongo que para cada parque son 15 parques. Algunos la mayoría están en la península, otros que están en las islas, pero supongo que cada parque luego tendrá sus características y en algunos no se llevará a cabo ningún tipo de gestión cinegética ni piscícola porque no será necesario, supongo. Claro, por supuesto. O sea, todo depende del parque. Hay parques en los que se lleva sin cazar desde hace muchísimos años. Por ejemplo, Doñana, por ejemplo, las Tablas de Daimiel, son parques donde parece más razonable, ¿no?, que se establezca esa limitación. Por ejemplo, en el tema de acuáticas, ¿no? No vas a cazar patos en las Tablas o en Doñana, ¿vale? Pero a lo mejor el control de ungulados, como decía Carlos, pues sí que hay que hacerlo. Y bueno, de hecho se hace, ¿no? Lo hace el propio personal de la administración. Pues eso es lo que nos quejamos, es decir, bueno, ¿por qué hay que pagar a alguien cuando lo podríamos hacer nosotros, ya seamos cazadores o ya sean los propietarios de los terrenos, ¿no? No, hombre, y luego estamos hablando y nos estamos centrando en el tema, bueno, pues de control de poblaciones y de ungulados, pero
luego está también el aspecto económico, porque hay muchos pueblos que dependen de la caza, de la riqueza que generan en estas zonas, que son parques nacionales, y que, bueno, pues se van a ver afectados. Sí, sin duda. Pero ahí hay un contrasentido que yo siempre lo discuto. Cuando me dicen, y hablando de nuestro parque, ¿no?, que es la Sierra de Guadarrama, que nos dicen, no, es que está muy bien el Parque Nacional porque vienen 2,5 millones, 3 millones de visitantes. Pero es que esto es un contrasentido. O sea, si lo que quieres es hacer un parque temático para que venga mucha gente a verlo, pues vale, pero si lo que estás buscando es la conservación, no sé cómo se compatibiliza 3 millones de visitantes al año con una pretendida conservación, ¿no? Pues entonces hay otras figuras de protección que hubieran sido más adecuadas para este tipo de zonas. Carlos, desde la Fundación, bueno, y las federaciones que también estáis trabajando, ¿creéis que va a ser posible el tema de que se pueda prorrogar la ley un año más y así durante ese tiempo conseguir que se estudie o analice a fondo la ley, que se pueda seguir gestionando en un futuro las poblaciones y los parques nacionales, o realmente lo dais por perdido ya? Bueno, nosotros desde Fundación Artemisa nunca damos nada por perdido y siempre pues trabajamos para cambiar las cosas en favor del mundo rural y de la conservación de la caza y las especies que no son cinegéticas. La verdad que ahora mismo creo que hay un poco de incertidumbre. No sé si luego Jorge querrá añadir algo. Todo depende, como siempre, pues de la voluntad política. Por las cosas que hemos visto por el momento, pues no vemos que desde al menos gobiernos regionales y desde el Estado pues se vaya a prorrogar más tiempo la caza. No lo vemos, no digo que lo veamos muy negro, pero bueno, sí que está un poco gris, pero como digo, todo dependerá pues de las decisiones políticas que se tomen. De todas maneras, la verdad que resulta chocante en un momento como el que estamos viviendo de pandemia, pues bueno, pues que el Estado vaya a tener que asumir esas indemnizaciones por no cazar en algunos territorios y bueno, pues se me viene en la cabeza pues parques nacionales como pueden ser Picos de Europa o Sierra de Guadarrama, pues que esos aprovechamientos o ese control que estaban haciendo los cazadores ahora lo vayan a tener que hacer agentes forestales o profesionales que tienen un coste muy importante a las arcas públicas. Me llama la atención. Veremos a ver qué pasa. Claro, has hablado de dos aspectos muy importantes. Uno, el tema de qué tipo de gestión se va a llevar a cabo, y luego el tema de las compensaciones o de las indemnizaciones, que supuestamente, bueno, pues el Estado se va a hacer cargo de ello, pero ¿cómo se están poniendo en contacto con los ayuntamientos o con los propietarios, Jorge? O sea, ¿realmente va a llegar esas compensaciones a los afectados? Yo lo veo muy difícil. Bueno, en el tema de la prórroga que hablábamos, como bien ha explicado Carlos, efectivamente yo lo veo complicado, pero nos hemos encontrado una situación que me llama la atención, porque realmente para esta prórroga entiendo que tenían que modificar la ley, ¿no? Porque la ley sí que establecía una moratoria de 6 años, desde el 2014, acababa el 2005 y ya no había posible. Pero te encuentras con que alcaldes de distintos grupos políticos, sobre todo pues bueno, pues del PSOE, que están totalmente a favor de hacer una ampliación, y en cambio al final se ha presentado la propuesta de ampliación y el gobierno pues se ha rechazado, o sea que no hay esa posibilidad por ahora. El gobierno, más concretamente supongo desde el Miteco, ¿no? Sí, claro, sí, hablo del Estado, perdón, más que el gobierno del Estado. O sea, el Miteco lo ha rechazado. Entonces, pues va a ser difícil, pero es un contrasentido, ¿no? Y ahí es donde ves la diferencia entre lo que decía también Carlos al principio, ¿no? Una cuestión ideológica, que es el decir, bueno, pues oye, esto hay que prohibir la caza porque sí, perdón, y otros que son los que viven el día a día en el campo, sean de la ideología que sea, y los que se dan cuenta de que es una barbaridad, ¿no? Entonces no tiene sentido. Y luego en el tema de las indemnizaciones, efectivamente la ley preveía que en el plazo de 6 años tenía que haber unos convenios entre los afectados y el Estado para pactar la indemnización por la limitación de uso. Realmente en estos 6 años no se ha hecho nada, y ahora estamos a 2 semanas, de hace 2 semanas han empezado a mandar una carta para decir, oye, pues venga, a ver cómo nos sentamos, empezar a mandar documentación. Hombre, después de 6 años, no, ya les vale, ¿no? ya habían tenido tiempo de hacerlo. Por ahora,
salvo casos muy, muy puntuales, no hay acuerdos con los propietarios ni con los municipios afectados, y nos vamos a encontrar con que aquí la ley se va a cumplir solo en un sentido, es decir, se va a prohibir cazar, pero la otra parte de la otra pata de la ley, que era indemnizar a los propietarios o a los afectados, eso no se hace. Es que vamos, es increíble. De todas formas, Carlos, ¿de qué manera se van a gestionar los animales en los parques nacionales? Porque esto, claro, tiene que tener algún tipo de control. Bueno, pues va a ser, entendemos que va a haber por una parte, si se produce este control. De haberlo, exacto, de haberlo. Exactamente, pues pensamos que va a haber dos maneras. Una va a ser pues el control directo, véase, pues una cuadrilla de agentes o empresas que se contraten para controlar pues mediante arma de fuego estos animales, y luego en algunos casos en aquellos sitios donde sobre todo estamos pensando en ciervo y jabalí, pues donde existan mangas de manejo y capturaderos, pues coger esos animales y sacrificarlos allí. Eso ya pensamos que sí que se viene haciendo en algunos sitios puntualmente, pero esa va a ser la forma de realizar este control. Va a ser un poco, bueno, pues no digo exterminio, pero va a ser un poco, no sé, a los que entendemos el valor que tiene un lance cinegético, pues bueno, la verdad que pensamos que esto ya se convierte un poco en ganadería, y va a ser así, pero bueno, tampoco sinceramente tampoco sabemos cómo va a ser todo el proceso. Solo podemos hablar de anteriores cosas que han pasado en algunos sitios y en otras reservas naturales, en otros espacios. De todas formas, sea la solución o lo que ellos propongan, tanto de una forma o de otra, va a ser un desastre, porque tanto por un lado, si no gestionan y dejan que todo vaya a su libre albedrío, pues puede haber una catástrofe, un desequilibrio brutal, y de la otra forma, si se va a gestionar, como tú has dicho, haciendo aleatoriamente una masacre de animales para que haya el número que tiene que haber, lógicamente pues no se va a cuidar ni la genética ni se va a cuidar absolutamente nada, se va a ir pues a lo que salga. Podría pasar eso si no se hace una buena planificación. La verdad que también hay una cosa que yo quería comentar. Muchas veces se vende o se dice que en ningún parque nacional en el mundo se practica la caza o usos tradicionales. Pues bueno, eso es falso, ¿no? Hay otros países con más tradición que nosotros en conservación de espacios naturales, como es Estados Unidos y Canadá, que tienen evidentemente unas limitaciones, pero hay parques en los que sí se puede cazar y pescar. Y además es curioso porque cuando uno ve la historia de los parques nacionales en Norteamérica, han pasado por distintas fases de primero proteger los espacios y echar prácticamente a la gente que vivía en los parques nacionales, luego de darse cuenta que ese no era el camino y que la gente volviera a vivir, igual limitar usos tradicionales, luego se dan cuenta que hay que compatibilizar los usos tradicionales. Entonces, esto parece que responde a ciclos, a corrientes de pensamiento, de ideologías, pero al final lo que mejor funciona es compatibilizar esos usos tradicionales y sobre todo que tengamos gente también en los parques nacionales, porque al final es que prácticamente cada vez va quedando menos gente en estos entornos, y el estudio que hicimos en Cabañeros y en Monfragüe así nos lo decía. O sea, es que se están convirtiendo en lugares despoblados, envejecidos, sin casi empleo. O sea, es que es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Como decía Jorge, ¿queremos un parque temático o queremos un lugar de alto valor ecológico, pero también que tenga un valor social económico? Hay que un poco pues definirse en ese sentido. Claro, además es que, Jorge, la gran mayoría de los parques nacionales se encuentran en la España vaciada y aparte, lo que tú has comentado al principio, que normalmente muchos, quitando algún caso, los parques nacionales están formados por propiedades privadas o terrenos que pertenecen a los ayuntamientos, que no es del Estado. Claro, sí, ese es el problema. O sea, que además en eso también, en cierta medida, se está incumpliendo la propia recomendación de la ley, ¿no? Que venía a decir que se establecerán preferentemente en terrenos de titularidad pública, ¿no? Y eso no se ha hecho. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Pues esas fincas que al final dicen, es que es de un gran propietario, ¿qué tal? Bueno, no seamos demagogos. O sea, que efectivamente, gracias a ese propietario, esa finca se ha conservado. Claro. Porque muchos han cogido, la han arrasado, han vendido la leña, tal, y han hecho lo que sea, pues, un terreno agrícola. Bueno, pues estos lo han conservado, lo han cuidado durante generaciones, han invertido muchísimo dinero, y el premio al final
por haber hecho toda esa gestión es, bueno, pues ahora te voy a hacer un parque aquí y encima no vas a cazar y encima tampoco te voy a pagar. Pues bueno, pues claro, yo entiendo que esa persona que tiene esa finca diga, bueno, pues si yo tenía aquí antes 5 guardas, pues los voy a echar, porque ¿para qué los quiero? ¿Para qué van a vigilar? ¿La caza que no es mía? Pues los va. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues todas las familias que vivían alrededor de esos guardas, pues también van a tener que marcharse, ¿no? Entonces, el pueblo se va a despoblar aún más, no va a haber oportunidades de negocio, cada vez que hay una montería, pues el hotel está lleno, el restaurante está lleno, tal, ya no va a haber nada de eso, y entonces al final, pues la España vaciada va a ser aún más vaciada, fruto de una política medioambiental ridícula, o sea, contradictoria y que no tiene en cuenta la realidad de lo que es la situación en nuestro país. Sí, y además, en consonancia de lo que estás comentando tú, muchas veces nosotros hacemos un turismo indirecto que luego se convierte en directo, porque muchas veces tú vas a una montería o vas a un rececho, a lo mejor a Picos de Europa, o te vas a Cabañeros, o te vas a Monfragüe, o a Sierra de Guadarrama, por poner un ejemplo, y tú vas de caza, vas a un rececho, pues te alojas en un hotel, pero claro, el hotel está en un pueblo o está en una zona que luego a lo mejor cuando vas al rececho lo ves y dices, bueno, pues esto es una zona bonita para visitar con la familia, y a continuación a lo mejor en verano o en un puente vas y te lo vas a pasar con la familia allí, o sea que genera un turismo indirecto que luego es directo. Sí, sin duda, sí. Y aparte, la riqueza que genera la caza y el valor económico. O sea, es que lo que no me entra en la cabeza es que ahora se vaya a pagar por algo que antes pagábamos nosotros por ello y que generaba esa riqueza. Es que, ¿en qué cabeza cabe? O sea, tiene que haber algo más en el trasfondo cuando se está dejando de ganar y se va a pagar de más. O sea, es que no es un sinsentido. Claro, tú fíjate que sería... La cifra esta de los 320 millones no es una cifra que nos hayamos inventado, es que esa cifra ya la recogió el Partido Popular en su momento en una valoración que hizo de las indemnizaciones que había que pagar por limitar el uso de la práctica de la caza, ¿no? Pero entonces te encuentras con que a lo mejor incluso, como no puede la administración hacer frente a una empresa que esté matando bichos continuamente, va a decir que sean los propietarios los que hagan el control de poblaciones. Entonces te vas a encontrar con que por un lado hay que pagarles un dineral y por otro lado van a seguir cazando. ¿Pero en qué sociedad se entiende eso? Claro. O sea, es ridículo. Es difícil de comprender porque no tiene sentido. O sea, a cualquiera que se le explique no lo entiendo. Yo, no lo entiendo y muchísima gente no lo entiende. Carlos, ¿qué puede provocar, por ejemplo, el desequilibrio que haya dentro a nivel de especies de ungulados en un parque nacional? En una zona, ya no solamente en un parque nacional, sino en una zona en la que a lo mejor pues no haya un control. Bueno, pues hay muchas cosas que se desencadenan. En primer lugar, en sitios que están muy poblados por ungulados, Sierra de Guadarrama, que lo tenéis cerquita, pues es un claro ejemplo. Hay un agotamiento y un daño a la vegetación, incluyendo especies endémicas, especies que solamente se encuentren ahí o que sean muy raras de encontrar. Después hay un daño al suelo y eso es una cosa muy grave. En el momento que el suelo desaparece un ecosistema completamente, y eso se está viendo en determinados sitios, en Cabañeros, en Monfragüe y también en Sierra de Guadarrama. Es cierto que no afecta a todo el parque, pero eso ya se ha comenzado a describir. Y luego pues tiene evidentemente para las propias especies tiene una serie de consecuencias, tiene esas enfermedades tan duras como la sarna, también otras enfermedades como la tuberculosis, y en determinados casos también hay una interacción de esas enfermedades con la salud de otras especies, incluyendo especies domésticas y también el propio ser humano, ¿no? Eso es un poco serían las consecuencias. Luego también, ¿por qué no decirlo? Pues bueno, el tema de los accidentes de tráfico es una desgracia lo que pasa en ciertos territorios, y por lo tanto no son una sino muchas consecuencias. Luego podríamos detenernos en casos concretos, y me viene a la cabeza Tablas de Daimiel, que lo tengo aquí muy cerquita, de cómo los jabalíes se ha demostrado científicamente cómo están afectando las poblaciones de acuáticas y cómo se comen los nidos. Entonces, es cierto, como decía antes Jorge, que cada parque tiene su idiosincrasia y su forma de
de funcionar y también en el aspecto cinegético, pero claro, es que si eliminamos la caza hecha por cazadores, no por controladores, pues sinceramente pues estamos quitando una herramienta de gestión que es muy necesaria. Hay muchas consecuencias, hay muchos problemas y sinceramente con estas decisiones que se toman yo no creo que se vaya a dar una solución a estos problemas, más bien se pueden agravar. Y aparte de este desequilibrio, tú lo has dicho, por ejemplo, en el tema de la tuberculosis, en las zonas de parques nacionales hay algunos, como hemos estado comentando antes, en los que hay explotaciones ganaderas en extensivo y que se pueden ver afectadas también, incluso Por desplazadas. Supuesto, por supuesto. Y luego, aparte, que si no hay un control, yo creo que el máximo beneficiado de todo esto puede ser, por ejemplo, un superpredador como es el lobo. Sí, lo único es que nos adentramos en un círculo vicioso en ocasiones, ¿no? Yo creo que cuando se toman decisiones más con el corazón que con la cabeza, pues se puede ahí generar un círculo vicioso. Yo la verdad que el tema del lobo, no sé si querrá añadir algo Jorge. Creo que en algunos parques se está mencionando, ¿no?, el hecho de que se puedan reintroducir o que puedan llegar grandes depredadores. Pero sí, es que, pues, por ejemplo, en muchos sitios no hace falta reintroducirlo. Si es que al sur del Duero están claro, en casi todos los sitios claro, ya. Claro, pero a lo que te voy con esto es que nadie pone en duda del papel en el ecosistema que tengan los grandes depredadores, ¿no?, y principalmente el lobo. Pero creo que mucha gente, sinceramente, sobrevalora lo que los lobos pueden hacer. O sea, la gente se cree que llega el lobo y que se controla una población de ciervo, de jabalí, y yo no digo que, o sea, contribuyen, y está demostrado que contribuyen a controlar un poquito las poblaciones, pero en ningún caso a ser la solución de todos los problemas. No, pero que por supuesto que si tienen a lo mejor una sobrepoblación, te pongo un ejemplo, en Cabañeros, por poner un ejemplo, de venados, por ejemplo, pues lógicamente si tienen comida, pues la población aumentará más, que es a lo que me refiero yo. Y lo que pasa es que eso también puede ser un poco impredecible. O sea, sabemos que hay sitios a los que ha llegado el lobo y sitios en los que históricamente ha habido mucho lobo, se me viene a la cabeza Sierra de la Culebra, pero luego no, los datos por lo menos no te dicen que haya una o que se controle muy bien las poblaciones de ciervo, de jabalí, de otros ungulados. Es un poco, no digo, o sea, tiene su efecto, puede tenerlo, pero luego en cada caso es distinto. Y luego, sinceramente, si en el Parque Nacional o en su territorio hay ganado, pues los lobos también se van a ir un poco a lo más fácil, porque es su naturaleza, porque es así. Entonces es un poco impredecible, la verdad. Jorge, ¿qué ibas a comentar? Comentaba, imaginaros esa posible reintroducción del lobo en la Sierra de Guadarrama. Vamos, que ya hay ejemplares, por supuesto, pero primero, no van a acabar con las poblaciones de cabras, porque la cabra, en el momento en que tenga el lobo, se va a subir a un risco y es muy difícil que pueda el lobo engancharla. ¿Y qué va a ocurrir? Pues irán, como dice Carlos, al ganado, o a lo mejor un día se comen uno de esos 3 millones de visitantes, ¿no? Y entonces sí que vamos a tener un drama. Entonces, no es la solución. No me parece. Antes de uno de los visitantes se comerá a lo mejor a un perro de los visitantes, de los que llevan sueltos muchas veces. Sí, efectivamente. Entonces, que ya ha pasado, que muchas veces los cazadores del norte lo saben perfectamente, que los perros de rastro aparecen devorados en cuestión de segundos, en minutos. Y eso puede pasar perfectamente de la gente. Bueno. Eso es buscar una solución metiendo un nuevo problema. Entonces yo creo que todo tiene su justa medida. O sea, tiene que haber una población razonable de cabras, por supuesto también una población razonable de lobos y de todo, pero no intentar decir voy a acabar con las cabras metiendo más lobos. Eso es un contrasentido. Yo quiero compartir en este ya dado que tengo la oportunidad, una anécdota que me sucedió en el Parque Nacional de Monfragüe hace ya pues más de 10 años, con una persona importante dentro del parque que nos dio una charla. No voy a desvelar quién fue, pero bueno, una persona con peso, que podía tomar decisiones. Y bueno, estaba dándonos la charla y un asistente le preguntó si se habían planteado reintroducir el lobo para disminuir un poco el problema de superpoblación de ciervos, etcétera. Y bueno, el hombre dio un pase de pecho importante, dijo que bueno, que se valoraría, que aquello era una comarca ganadera pues muy muy importante y tal. Y claro, pues varias personas allí pues un poco le criticaron, le dijeron, y yo también en ese momento entendí
que esto es una cosa muy compleja y, como dice Jorge, pues quizás intentas poner una solución y creas un problema, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta muchos factores y, sobre todo, el modelo que se quiere de parques nacionales, parque temático o realmente pues un sitio bien conservado en el que haya gente. Sí, y es que además no solamente se vive del turismo del fin de semana o de la gente que va a lo mejor a pasar el día, que bueno, pues sí, lógicamente, si los parques nacionales están para eso, pues para verlo y bueno, pues observar pues a lo mejor la alta montaña mediterránea o la alta montaña atlántica o a lo mejor la Doñana o Timanfaya, pues eso, oye, para eso se han declarado parques nacionales, pero no solamente de eso se vive. Y es que yo creo que el problema el problema está en que no se piensa de qué manera afecta a las comarcas, que es lo que hemos estado hablando, que es la realidad de la España vaciada, que yo creo que es la mayor perjudicada de todo esto, aparte, bueno, pues de las especies, que llegará un momento, pues eso, que si no se controla pasará lo que pasa. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? O sea, a partir de mañana sábado, ¿se prohíbe ya la caza o todavía tiene que publicarse? No, se prohíbe directamente la caza, porque así lo establece la ley. Entonces, de hecho, en sitios donde se seguía cazando se han limitado los planes de caza y se va a prohibir. Lo que ocurre es que no es en todos los parques. O sea, en el Parque de Guadarrama, debido a que se declaró con posterioridad a los demás, la moratoria no se extiende al 5 de diciembre del 2020, sino que se extiende hasta el 2023, a junio del 2023. Uh-huh. Así lo recoge la ley declarativa del parque, tanto de la caza como de la pesca, como de otros aprovechamientos tradicionales. O sea, pero es un caso, el único caso, el resto el único caso. Porque el anterior yo creo que es Monfragüe, que fue por el 2006, 2007. Efectivamente, sí. Ahí en Monfragüe además ha habido ahora una situación complicada con el control de poblaciones, que lo venían haciendo los propietarios, ¿no? Y incluso podían dar monterías y bueno, pues obtener alguna, aunque sea pequeña rentabilidad, y se lo han prohibido. Entonces ahora mismo están haciendo los controles, pues como decía Carlos, tipo jaula. En el momento en que entra el animal le pegan un tiro y fuera. Entonces eso lo hace la administración, y eso es lo que me temo que es la idea que se tiene en el resto de los parques. Carlos, desde Artemisan, ¿cuál es vuestra idea? ¿Seguir luchando para que se pueda gestionar o cómo piensas que va a evolucionar esto? Bueno, como te decía anteriormente, nosotros nuestro objetivo va a seguir siendo pues pelear, luchar porque esto se pueda cambiar, porque se introduzca, que al fin y al cabo es cambiar, eso nos puede decir más Jorge, pero es cambiar un pequeño parrafito dentro de la ley 30/2014. O sea, es que tampoco estamos hablando a nivel normativo de poner la ley patas arriba. Entonces seguiremos trabajando en ese sentido. No hemos mencionado que estamos trabajando con muchos alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas y bueno, vamos a seguir también haciendo una labor de trabajo con grupos políticos a nivel autonómico y nacional, pues para que se den cuenta de esta situación y para que actúen en consecuencia. Es cierto que algunos grupos políticos, recientemente el Partido Popular ha sido muy muy receptivo y esa va a ser nuestra hoja de ruta. No vamos a tirar la toalla porque sinceramente pensamos que esto no soluciona, sino que añade problemas. Bueno, pues esperemos que se encuentre una solución a este problema. Jorge, no sé si querías añadir algo más. Sí, lo que ha comentado Carlos, o sea, realmente lo que estamos es proponiendo una reforma mínima de la ley, de forma que con carácter excepcional se permita en parques que tengan excesos de poblaciones de ungulados, pues la caza controlada de forma compatible y que por supuesto la hagan o los propietarios, las sociedades de cazadores locales, las hagan las personas que son los titulares de los derechos. Ese es el planteamiento que tenemos y yo creo que es más que razonable, o sea, no creo que pueda perjudicar a nadie. Todo lo contrario, genera un beneficio económico que de la otra forma van a pagar por ello, pero bueno. Debe ser que les sobra el dinero. Como no hay que pagar ERTES todavía, ni hay que pagar nada, está todo perfecto, pues derrochan el dinero. Andamos sobrados. Bueno, Jorge y Carlos, daros nuevamente las gracias por el trabajo que lleváis a cabo, por esa lucha constante que tenéis en defensa del mundo rural, de la economía, como hemos estado hablando, y de la gestión cinegética, y por ese trabajo de investigación tan importante para aportar datos y luz, que son fundamentales
esenciales para la defensa en la época en la que estamos y que vivimos. Así que nada, muchísimas gracias a los dos, un abrazo muy grande y pues espero hablar pronto con vosotros. Pues muchas gracias a ti y nada, ya sabéis dónde nos tienes para lo que quieras. Igualmente, un abrazo grande, Carlos y Jorge. Adiós. Hasta luego. Adiós. El morral del cazador. Afición de Campo, tu tienda online de ropa, textil, artículos y complementos para la caza o para el campo, ha patrocinado esta tertulia. Bueno, morraleros, pues hasta aquí hemos llegado en este primer programa del mes de diciembre, el número 196. Espero que haya sido de vuestro agrado y sobre todo de vuestro interés. Morral muy informativo, ya que en primer lugar hemos hecho ese repaso a la situación de la movilidad en las comunidades autónomas para este buen puente y las próximas semanas que tenemos por delante, y en segundo lugar pues la ilógica ley que permite desde mañana la prohibición de la caza en los parques nacionales. Ya habéis oído lo que hemos hablado con Carlos y con Jorge, lo que va a suponer para la fauna y la flora el abandono de estas zonas de la España vaciada, o el que se paga a una empresa para que asesine a los animales indiscriminadamente. Y luego, bueno, pues el perjuicio económico que supone para todos los pueblos, como hemos dicho, y las personas que tienen sus negocios en estas zonas, que viven de la caza prácticamente y que les están sentenciando a muerte. Un despropósito más y un ataque más al sector cinegético. Espero que haya algún tipo de solución, como hemos estado hablando con ellos, y que esto se revierte, que nos dejen por lo menos gestionar, como hemos venido haciendo desde hace muchos años, los parques nacionales. De hecho, pues la demostración es que es el mejor reservorio y conservación de fauna. Y dicho esto, pues nada, que hasta la semana que viene, que ya mismo me pongo con el próximo morral, pero antes disfrutad del puente y del campo. Nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, cuidado con los desplazamientos, con las armas y cuidaros con el coronavirus. Ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!